genética o la pericia de ADN que nosotros hacemos es una prueba muy importante para la investigación de todos los delitos y específicamente de los delitos sexuales. Los delitos sexuales generalmente no tienen mucha prueba, digamos, muchos elementos de prueba, son delitos que se cometen en la intimidad, en ámbitos privados o fuera del alcance de la vista de testigos y otras cuestiones. Por eso, cuando podemos obtener material biológico, tanto en el lugar del hecho como en el cuerpo de la víctima, es sumamente importante lograr después un cotejo con perfiles de ADN de sospechosos o de posibles autores. Es importante que los tiempos van a depender mucho de la calidad de la evidencia. A veces se trata de evidencias que hay mucho material biológico y obviamente eso se resuelve mucho más rápido, porque no hay tanto conflicto en realizar todas las variantes metodológicas que tengamos que hacer. En tanto, hay algunos casos de evidencia donde un vestigio de ínfimas cantidades de material biológico, entonces se cuesta mucho más tipificar un perfil de ADN confiable y reproducible. Hay dos formas que trabajamos nosotros con el Centro de Genética. Por un lado, cuando tenemos un sospechoso de un caso, entonces mandamos las muestras obtenidas como evidencia, que son material dubitado, y una muestra indubitada del sospechoso. Eso se coteja y si da positivo es un elemento de prueba contundente para la causa. También en los casos de embarazos no deseados, productos de abusos sexuales, para determinar el vínculo de filiación del bebé con el supuesto autor, también el Centro de Genética son los que hacen esos análisis. Y por el otro lado, cuando no tenemos autores conocidos, tenemos material que es apto para el cotejo, que se puede definir un perfil de ADN de ese material, se manda para cotejar con los datos registrados que cuenta la doctora Modesti, y ella maneja el Registro Provincial de Perfiles Genéticos. En este registro lo que se van a incorporar son los perfiles de ADN de evidencias que no hayan sido asociadas a una persona determinada. ¿Qué quiere decir? Es decir, si el perfil obtenido de una evidencia no pudo atribuirse a una determinada persona como un imputado, una víctima, etc., se considera que aún no se sabe quién fue el contribuyente de esa evidencia. Entonces se sube a esa base de datos, que es el Registro Provincial de Perfiles de ADN, donde además de la evidencia tenemos perfiles de ADN de personas imputadas y condenadas por distintos delitos. Entonces se hacen búsquedas y ahí se observa si se detecta o no una coincidencia. Un caso, por ejemplo, que tuvimos hace poco, que gracias al registro provincial se pudo esclarecer, se pudo identificar al autor, justamente fue así. Era un ataque sexual en la vía pública, una niña pequeña, que la niña describe al supuesto autor, sobre todo da algunos rasgos fisonómicos, pero describe principalmente un tatuaje que tenía. Se buscó pruebas, se buscaron filmaciones de la vía pública donde ocurrió el hecho, domos policiales que lo mostraban, pero no podíamos ver la cara, o sea, no podíamos identificarlo. En el cuerpo de la niña pudimos obtener material biológico, en ese caso particular fue semen que se extrajo del supuesto autor, y se mandó al Centro de Genética para hacer un cotejo con los perfiles de ADN registrados en el registro de condenados sexuales. Bueno, dio positivo, hubo una coincidencia con un condenado de hace muchos años, no sé si tanto, creo que era 2012, 2013, y luego de eso, con una investigación policial, se pudo identificar a esta persona, ubicar su paradero y logramos la detención. Y efectivamente tenía el mismo tatuaje que la niña había descrito. Si hay una prueba de ADN, un indicio más, aunque sea mínimo, es suficiente. En los delitos sexuales, la prueba fundamental es el relato de la víctima. Si al relato de la víctima le sumamos un resultado positivo en un cotejo de ADN, la causa se cerró. Nosotros todos los casos son igualmente importantes, porque en cada caso hay una víctima y hay un responsable y lo tomamos con la misma seriedad cada uno de los casos. Y sin perder de vista siempre que con nuestros resultados puede una persona ser condenada y perder su libertad
o que una persona inocente puede recuperar su libertad. O sea que siempre vemos las dos caras de la moneda, ¿no es cierto? Entonces tenemos un gran compromiso social respecto a los resultados de nuestros estudios.